Hoy vamos a hablar de cuándo se revela el poder de Dios, que es algo muy importante porque todos siempre queremos ver el poder de Dios y queremos que Dios obre y queremos que Dios haga y deshaga, cumpla, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo se revela de verdad el poder de Dios? Porque Dios no es digamos que es una herramienta que nosotros utilizamos para conseguir lo que nosotros queremos. Dios no es un Santa Claus, un Papá Noel al que ponernos en sus rodillas y pedirle todos los juguetes que queremos tener para Navidad. Dios tiene su determinación, Dios tiene su plan y Dios tiene sus argumentos y sus determinaciones. Por lo tanto, la pregunta no es qué cosas le voy a pedir a Dios que haga para mí, sino es, oye, ¿cuándo de verdad Dios obra y utiliza todo su poder? Mateo 28, de 18 al 20, nos dice la palabra, lo vamos a leer todos juntos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, pues, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Pues aquí lo está diciendo el propio Jesús en su boca. Jesús dice que tiene toda la potestad, toda la autoridad, todo el poder para obrar tanto en el cielo y en la tierra está en Cristo. Y entonces, ¿cómo se revela el poder de Dios? Es decir, ¿cómo Cristo utiliza su poder? Ese poder, ¿hacia dónde va o hacia quién va? Pues el siguiente versículo es el clave. Id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ¿para qué Dios va a hablar de poder en el mundo y en el cielo y después va a hablar de las misiones? Pues muy fácil, porque va unido. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Cuando nosotros vamos a compartir y hacer esos discípulos a todas las naciones. Y aquí, pues hay varias naciones, normalmente alguna persona sumaría alguna nación más que suelen estar, pero somos varias naciones en las cuales Dios nos está llevando. De una forma o de otra, Dios nos lleva a hacer la evangelización del mundo. Y lo hacemos de esa forma, con ese poder absoluto del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese poder luego continúa mientras que nosotros estamos enseñando a los discípulos y a los nuevos creyentes que guarden todo lo que Cristo nos ha enseñado. Es decir, el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas sobre Cristo y de Cristo, que las guarden estas personas, estos nuevos creyentes y discípulos. Y dice que mientras que nosotros estemos haciendo esa labor, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Y ahora volvemos al versículo 18. El Cristo que tiene toda la potestad, toda la autoridad y poder, está conmigo todos los días, mientras que yo cumplo con ese plan absoluto. Así que el mensaje lo podemos terminar aquí ya, porque ya entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, pero aún así vamos a desarrollar un poquito más todo este tema. Primero en la introducción vamos a nombrar personas que experimentaron el poder de Dios. He puesto 5 como puede haber puesto 15, pero tengo estas 5. ¿Qué dice la palabra de Dios en estas 5? O sea, ¿qué es lo que, cómo estas personas, a través de la palabra, vemos que experimentaron el poder de Dios? Primero, Moisés. ¿Cómo experimentó Moisés el poder de Dios? A través de ser ese gran libertador. ¿Cómo una persona, porque Dios utilizó sobre todo a Moisés, cómo una persona va a poder liberar a todo un pueblo de la esclavitud? O sea, es impensable, esto no ha existido nunca en la historia. No se puede conseguir una persona liberar a todo un pueblo. No sé qué ejemplos, si hubiese aquí algún historiador, sacaría al menos historias parecidas o similares o que tuviesen que ver. Nos podemos acordar que en algo mucho más cercano a nosotros, que Abraham Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos, pero claro, eso
Fue un proceso político muy complicado, muy difícil, muy orquestado de muchas personas que, pues ahí podemos leer y entender un poco pues, ese contexto, pero Dios usó a Moisés, liberó al pueblo, le dio una, digamos que una forma y un empaque, levantó una siguiente generación que pudo adentrarse en Canaán, conquistar y establecerse. José experimentó el poder de Dios. ¿Cómo? Que a través de los mayores problemas y desastres se encuentran las respuestas. David también lo pudo experimentar de muchas formas, muchísimas, con sus ovejas, defendiéndolo de bestias en los campos. Lo pudo experimentar a través del encuentro con Goliat, un soldado gigantesco, fuerte y entrenado con un simple pastor. Lo experimentó como después, sin tener experiencia en combate y en guerra, fue el gran general del rey Saúl, donde mientras el tiempo en el que la envidia continuaba. Y después de eso, David, y al final estamos haciendo una biografía casi, tuvo que huir de Saúl y experimentó el poder de Dios. Y cuando tuvo la oportunidad, experimentó el poder de Dios. Y cuando cayó de formas muy desagradables, como sabemos que cayó, también experimentó el poder de Dios. Pedro, de perseguidor a predicador, apóstol, enviado, misionero, conquistando el mundo conocido a través de su labor, levantando iglesias por todas las regiones y países. Y, o sea, perdón, ese era Pablo. Y el número 4 es Pedro, que también de ser un pescador simple, pescador, y con todos los respetos a los pescadores, pero entended lo que estamos hablando, que era un pescador, era una persona sin capacidad, es decir, sin estudios, sin formación, era un pescador simplemente, como nosotros somos personas sencillas y humildes, pero él fue el líder de la iglesia en ese tiempo, fue líder de la iglesia. Fue aquel que le dio la fortaleza a la Iglesia de Cristo al principio para poder resistir y impulsarse hacia la evangelización del mundo. Por lo que, ¿cómo se revela el poder de Dios? Cuando hay un plan y una persona que quiere cumplir ese plan. Un resumen que podríamos tener así. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Quieres formar parte de él? ¿Quieres ser protagonista en ese propósito, no por encima de los demás, sino quieres colaborar? Sí, pues ahí tienes el poder. Es así de fácil y así de sencillo. Por lo tanto, empezamos, en primer lugar, con nuestra identidad. Nosotros hemos sido creados para estar con Dios, en primer lugar. Y esa es nuestra identidad más real y más primaria posible. Que hemos caído espiritualmente. Y esa caída, esa muerte espiritual es la que ha hecho que el mundo esté como esté. Y el estado de las personas son las que es el que es por la caída espiritual. Así que si yo no tengo fuerza, si yo no tengo poder, es porque espiritualmente estoy muerto, no puedo hacer nada. De hecho, la palabra de Dios dice, sin mí nada podéis hacer. Vivimos en un sufrimiento continuo. El ser humano vive sufriendo constantemente. Ya no es que pensemos o sea, el mundo no piensa ni siquiera en experimentar el poder de Dios, es que lo que quieren es sobrevivir, quieren vivir, quieren dejar de estar tristes, dejar de tener miedo, dejar de caer en depresión. Es un sufrimiento constante y continuo que hay en el mundo. Y hay una final, una morada eterna en la vida de estas personas. Es decir, cielo, en este caso, infierno. Por lo que mi identidad no puede estar aquí, no puede estar limitada por el problema espiritual. Es experimentar a Cristo de una forma completa, a Jesús como Salvador. Y para eso podemos leer eh, estos versículos. En esto consiste, está hablando, estamos hablando en Primera de Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Genial, Juan, qué fácil lo explica todo. Fácil y sencillo de entender. ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo empiezo a experimentar y a ver el poder de Dios? Cuando yo estoy solucionando el problema espiritual que hay en mi vida. Cuando yo estoy, digamos que, sanando mi identidad. Estoy descubriendo quién soy y volviendo a mi naturaleza. Y cuando yo puedo experimentar primero el amor de Cristo, el amor de Dios enviando a Jesús, entonces yo puedo cambiar. Y yo puedo ser una persona diferente. Como la palabra de Dios dice, podemos revestirnos de Cristo. Hay más. En el punto pequeño número 6. Cuando yo tengo ese amor, tengo que experimentarlo. Juan 10, del 10 al 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta es la vida en Cristo. La vida fuera de Cristo es la que vive a través de la obra y el engaño y la oscuridad de Satanás, que hurta, mata y destruye. Sin embargo, en Cristo tenemos vida y vida en abundancia. Así lo dice el propio Jesús. Por lo que mi identidad tiene que estar ligada a esta experiencia, la de ser la oveja de ese buen pastor que da su vida por ella. Esta es mi gran respuesta. Mi gran respuesta es que Cristo da su vida por mí y me libra de aquel que viene a hurtar, matar y destruir. Bien, ahora sí, vamos al punto número 2. Tenemos que comenzar tres batallas. Vamos a comenzar tres batallas. En primer lugar, la primera batalla que tenemos que comenzar es la batalla que libramos contra uno mismo, contra nosotros mismos. Porque siempre se dice, y siempre lo hemos dicho, y es algo que se habla muchas veces en muchos lugares, pero es cierto, es que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Realmente el mayor enemigo que tenemos es uno mismo. En primer lugar, Juan 8:32. ¿Qué es lo que dice Juan 8:32? Pues mira, lo voy a buscar por aquí para leerlo y no estar parafraseando. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es así el texto. ¿Cuál es la respuesta? De cuando nosotros conozcamos la verdad de Cristo, entonces seremos libres. Esta es nuestra respuesta. Que yo cuando desenmascaro la mentira y la veo y me di cuenta de lo que es verdad, soy libre. Vamos a poner un ejemplo práctico de nuestro día a día. Hay veces donde tenemos problemas con las personas, estamos enfadados, estamos dolidos, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto nos hace estar en una cárcel, porque cuando estamos dolidos y enfadados o tristes con alguien, eso nos hace estar apagados, nos hace tener una sensación de incomodidad con esa persona, de malestar. No somos libres, la verdad. Cuando tenemos un problema con nuestro esposo o esposa, igual. No tenemos una relación de libertad, estamos atados por las heridas y por las circunstancias. Y hay veces donde simplemente a través de la comunicación y de hablar y de explicar los problemas, los nudos se deshacen solos y sientes libertad. ¡Ah!
Fíjate lo que parecía que era y ahora resulta que no. Fíjate el problema que había ahora y ahora que se ha resuelto, me siento como si algo, lo he podido, ese peso que he quitado de encima. La verdad nos hace libres. Cuando yo entiendo el problema espiritual y entiendo la obra de Cristo, soy libre en ese sentido. Romanos 8:2. Esa ley del pecado y de la muerte es solucionada a través de Cristo, que nos lleva a la ley del espíritu de vida. Es decir, pecado y muerte y vida en Cristo. Solución del problema original. Es mi respuesta. Cuando yo hallo la respuesta para mi vida y voy a un descanso real, voy a un descanso total, porque sí, estoy cansado, cargado, trabajado, estoy agobiado y necesito esa respuesta. Y yo hallo esa paz solo en Cristo, como Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da. Es decir, la paz de verdad, el descanso real está en Cristo. Por lo que yo en vez de estar centrado en mí, en mis problemas, en mis circunstancias, y lamentándome, y lamiéndome las heridas, y sintiéndome mal y maldiciendo porque fíjate mi vida y yo y esto, no, no, vamos a entender que de verdad en Cristo hay un descanso. Y así liberaremos toda esa carga. Mateo 6:33. Centraos, enfocaos primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y ya lo demás os va a llegar todo por añadidura. Comida, la ropa, todo, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Todo lo que podéis necesitar ya os irá llegando. No os preocupéis, enfocaos mejor en el reino de Dios y en su justicia. Es decir, enfócate mejor en entender que Jesús es el Cristo. Enfócate mejor en predicar a Jesús como el Cristo, en experimentarlo y disfrutarlo todos los días. Porque si yo estoy preocupado todo el rato, constantemente, de lo que me falta, necesito o quiero, estoy saboteándome a mí mismo. Libérate de las necesidades y entiende que lo tenemos todo. 5. Disfrutar de que Cristo vive en nosotros. Cristo está en nosotros. Somos templo de Dios y del Espíritu Santo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, hemos leído al principio. Así que yo no tengo que gobernar y dirigir mi propia vida. No soy yo, es Cristo. Y esto lo vimos el mensaje pasado y luego lo vamos a recordar. El trono de mi vida le pertenece a Cristo. Las manos al volante no las pongo yo, las pone Cristo. Él dirige. Yo soy el copiloto como mucho. Pero yo no controlo, no dirijo mi vida. Cristo finalmente lo es todo, Filipenses 3:8. Lo es todo. Por lo tanto, la batalla, ¿cuál es? La que yo tengo que vencer a mí mismo. Y la que yo mismo a veces, la batalla o los problemas que yo mismo traigo a mi propia vida. En vez de disfrutar y experimentar lo que Cristo ha hecho. Ahora, en segundo lugar, y vamos a acelerar un poco para no hacerlo muy largo, es la batalla contra Satanás. Pero, ¿qué batalla es esa? Es una batalla que es muy extraña, porque es una batalla sobre un enemigo que ya está vencido. 1 Juan 3:8, segunda parte del versículo. Para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si Cristo ha venido y ha deshecho las obras del diablo, entonces ya está vencido. Si es que ya está vencido en la cruz. Y eso lo explica el apóstol Pablo, de que todo el acta, todo ese documento que estaba en nuestra contra, nuestro Génesis 3, está clavado en la cruz y superado completamente. Y eso fue un acto, sigue diciendo Pablo, es un acto de manifestación y de evidencia hacia todo el mundo el poder y la victoria de Cristo. Mateo 28:18, lo hemos leído antes. El poder, la autoridad, la potestad está en Cristo. Por lo tanto, ¿qué le queda a Satanás? No tiene el poder.
como lo tiene Cristo. No tiene la autoridad que tiene Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces tenemos victoria. Es no ser engañados. No seamos engañados. Juan 8:44 dice a los fariseos y a los demás, vosotros sois de vuestro padre el diablo, pero mi padre no es el diablo, mi padre es Dios. Por lo tanto, no tengo que dejarme ser engañado por aquel que quiere mentir. Así que Juan 8:44 no puede ser mi realidad. No puedo dejarme engañar, ni por las circunstancias, ni por los errores de las personas, ni por nada. Que esto ocurre todos los días. Ay, es que tal persona me ha dicho. Ay, es que tal persona me ha mirado. En las iglesias siempre ocurre. Ay, es que el pastor esto, es que el pastor lo otro, no sé qué, no sé cuántos. Siempre Satanás se quiere meter entre medias de nosotros, entre medias de los obreros, entre medias de los discípulos, entre medias de los remanentes. Pero no dejemos que nos engañe. En cuarto lugar, no te distraigas. Dice la palabra que Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú no te sales del camino, no va a ocurrir nada. No te salgas del camino. ¿Nunca habéis visto en algunos zoos o circos o lugares así, sí que se ven leones, tigres que están encerrados en sus jaulas? Y a veces, ¿qué ocurre? Pues que se ve por internet y ciertos lugares donde hay una persona que se acerca, el león saca la garra, saca la zarpa, la mano y atrapa a una persona. ¿Qué quiere decir? Si yo no me salgo del camino, no me va a pasar nada. No tengo que preocuparme. Pero si yo estoy constantemente con el miedo, uy, hay esto, uy, hay lo otro, uy, veo no sé qué, uy, veo no sé cuántos, me distraigo y pierdo la respuesta. Y finalmente, no caigamos en la mentira del ángel de luz. No caigamos en su mentira. Que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que reluce es bueno. No todo lo que me satisface es necesario. No todo lo que me es lícito es bueno para mí, dice el apóstol Pablo. Así que no todo lo que brilla, otra vez, es bueno. ¿Qué es bueno? Cristo, el Evangelio, la obra de la evangelización del mundo. Todo lo demás hay que ponerlo a oración y a observación. ¡Oh, qué bendición! Me han llamado para un trabajo, me van a pagar, va a ser esto, lo otro, genial. Lo único que los domingos no podré ir a la iglesia, pero no pasa nada porque ojo con lo que brilla, ojo con lo que parece que es bueno, ojo con esas cosas. Pero bueno, esto ya es un tema mucho más amplio y particular. En tercer lugar, la batalla contra el mundo. Hay que entender que hay una lucha espiritual alrededor nuestra. La lucha espiritual, Efesios 6:12, no es contra carne ni sangre, sino contra la obra oculta del enemigo, que nos quiere engañar, que nos quiere llevar y manipular, pero no nos dejemos guiar por el mundo, por lo que el mundo hace, piensa y dice, sino estar firmes en Cristo, solo en Cristo. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos enseña y nos muestra la realidad de lo que hay a nuestro alrededor. Así que la guía del Espíritu Santo es imprescindible. Hay que seguir la guía, hay que orar, hay que ver qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere y guiarnos únicamente a través de Él. Por lo que en el mundo en el que estamos, lucha espiritual, guía del Espíritu. Y después, ya queda poquito, esta y otra eh, diapositiva más, que entendamos en tercer lugar que Dios obra con su poder. Dios obra con su poder. Y aquí volvemos al título del mensaje de hoy. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Pues el poder de Dios se revela primero solucionando el pecado original, Génesis 3:15. Eso es el primer
Después de la creación, pero partiendo desde el problema, ahí es donde se soluciona. El, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de Satanás. Dios obra con su poder y nos da una vida de luz. Efesios 2:10, lo voy a buscar también, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vida dentro de lo que Dios ya ha preparado. Así que Dios obra con su poder dentro de lo que Él ya ha preparado. No de lo que a mí me apetece y me surge. Es que Dios tiene un propósito concreto. Y como vemos, Dios tiene un plan muy grande que va de lo grande a lo pequeño. Como por ejemplo habla en el Juan 3:16. El amor de Dios que abarca a todos y queriendo salvar a todos, envía a Cristo para que la fe sea suficiente para nuestra salvación. Y Dios tiene un objetivo para mí. Isaías 61, que me gusta mucho, porque esto lo tomé un poco como lema hace muchos años, en mis épocas de estudiante, donde había que entender realmente lo que era la gracia. Y la gracia no es me tumbo en el sofá o estoy en mi cama y si Dios quiere algo de mí, que venga y me lo diga. El domingo no me apetece acudir a la iglesia, por lo que si Dios quiere que vaya, ya me cambiará el modo, ya me moverá por dentro. Pero ¿qué es lo que dice Isaías 61? Levántate y resplandece. Levántate primero y resplandece, es decir, tiene que haber una determinación por tu parte. Dios no te va a levantar y te va a menear agarrándote de la ropa y diciéndote, venga, levántate y Dios te dirá, ahí tienes la luz para resplandecer. Así que, ¿cómo se obra? ¿Cómo vemos la obra del poder de Dios? ¿Cómo lo vemos? Cuando nos levantamos y estamos dispuestos y disponibles. Cuando nosotros tomamos la determinación, la de el propio Samuel, de pequeñito, Señor, habla, que tu siervo oye. Yo estoy aquí escuchando, tú habla y yo haré. Es la de Moisés. Señor, de verdad que no me veo haciendo lo que tú me estás pidiendo, pero lo haré. No lo veo, pero lo haré. Es la de Eliseo con Elías, que Elías quiere que yo sea su heredero, Dios quiere que yo sea su discípulo, me quiere formar dentro de su labor profética para servir a Dios. Dejo las juntas de bueyes y me voy. Adiós, papá, adiós, mamá, me voy. Levántate y resplandece primero. Levántate. Es entender cuál es el deseo de Dios para nosotros. Isaías 40:10, perdón, 41:10, a ver si lo escribo bien. Ahí está. ¿Cuál es el texto? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo podemos leer en otra versión diferente, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, que tengo aquí los paralelos. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Que no caigamos, sino recibir el poder de Dios para poder hacer un plan mucho más grande y poderoso. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿El qué? Que no caigamos, que podamos experimentar el poder de Dios para hacer la obra que tiene para nosotros. 6. La oración. Santiago 4:3. Ey, que me gusta mucho también este texto. También lo voy a buscar en las diferentes versiones. ¿Por qué no recibimos respuesta a la oración? Pues voy a leerlo
Por ejemplo, en la Nueva Biblia de las Américas, que como el domingo pasado estuve hablando de versiones, pues hoy ya estamos leyendo, utilizando todas. Piden y no reciben. Está hablando Santiago a los hermanos, porque piden con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. ¿Cuál es la oración que Dios quiere? Esta no, desde luego. La oración que puede y que experimenta el poder de Dios. Una oración que está centrada en qué? Mateo 6:33, que lo hemos leído antes. Primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás ya llega. Es la oración que nos enseñó Jesús al principio de ese capítulo 6. El Padre nuestro, ¿cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en el cielo como ocurre, o sea, en la tierra como ocurre así en el cielo. ¿Qué quiere decir? Primero es Dios, lo demás ya llega a todo. La oración de verdad que tiene un propósito, que tiene una dirección en el campo. Victoria, la victoria que es experimentada finalmente a través de ese poder de Dios. Vais a ser mis testigos hasta el último de la tierra, seguridad, lo vais a ser, simplemente el qué, recibir el poder del Espíritu Santo. Es ese, ahí está la clave. Recibe el poder, vas a ser testigo. Mateo 24:14. Igualmente estamos con esta respuesta. Mateo 24:14. Este evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Va a ser predicado. Es decir, la victoria está. Va a estar hecha la victoria. La pregunta es, ¿tú quieres formar parte de ese equipo que experimenta el poder de Dios? ¿O quieres ser de aquellos que están en la distancia mirando? Que esto me pasa con el fútbol y los padres de los niños del fútbol, que estamos siempre ahí juntos viendo los partidos. Ayer estuvimos, porque todos los viernes hay partido y si no, hacen un torneo con otros equipos de otros lugares. Y, y los papás quisieran estar ahí y jugar como si fueran sus hijos. Y les gritan y les dicen, y haz esto y lo otro, y por aquí y por allá, constantemente. Están así, ¿por qué? Porque es como que lo viven en primera persona. Ellos parece que quieren un día saltar al césped, ponerse la camiseta y ponerse a jugar ellos. El otro día, más que nunca, que además lo dije en el mensaje la semana pasada, que Israel jugó contra el Real Madrid, los niños del Real Madrid, y claro, son muy buenos, son mucho mejores. Y la escuela donde está Israel, que es la que tenemos aquí al lado de casa, pues está bien, pero claro, el nivel es muy, muy, muy diferente. Así que los padres lo sintieron como si fuera el partido de su vida. Mis hijos están jugando contra los del Real Madrid, hay que ganarles. El partido, en un partido cortito de 20 minutos, terminó 6-1. Si hubiera durado más, pues nos hubieran caído más goles, y eso que Israel lo hizo muy bien. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo eran los padres? Los padres estaban como si fuera la final de la Copa de Europa. Estaban locos. Y cuando conseguimos meter un gol, que metimos un gol y empatamos a uno, que parecía que a lo mejor conseguíamos algo, se pusieron locos absolutamente. Locos. Pero al final, ¿cuál es la realidad? Que los papás estamos fuera, los papás estamos detrás de una valla y los que son protagonistas, ¿quiénes son los que están jugando? Esos son los protagonistas. Nuestros hijos, los que estaban ahí jugando a la pelota y en este caso perdiendo, ayer ganaron, pero 2 días pierden, vuelven a ganar. Pero ¿quiénes son los protagonistas? Los que están ahí. Nosotros también queremos ser ellos. Por eso la gente idolatra a los famosos, a los actores, a los futbolistas, porque quisieran estar ahí, pero no pueden. No podemos ser los futbolistas, no podemos estar ahí, no podemos hacer lo que ellos hacen, es imposible. No tenemos ni la habilidad, ni el tiempo, ni nada, no podemos, imposible. Pero dentro del Evangelio, lo maravilloso que es, que sí podemos ser esos protagonistas. Sí podemos ser aquellos que experimentan el poder de Dios. Sí podemos ser aquellos que lo ven cumplir en el campo. Podemos ser los protagonistas por una vez en nuestra vida de algo. Podemos de verdad serlo. Y sin embargo, desechamos serlo.
porque estamos muy ocupados, porque estamos muy cansados, porque hay otras cosas que hacer, porque no es que no tenemos fe ni... No, ¿qué pasa? Las mayores bendiciones de nuestra vida se pierden porque ni queremos, ni creemos, ni nada. Así que os bendigo en nombre de Cristo para que podáis entender que podéis ser esos protagonistas de la evangelización del mundo, porque el poder de Dios está ahí esperando para nosotros. Y llegamos a la conclusión con dos versículos. Recordamos, la identidad la disfrutamos. Recordamos esto, la identidad la disfrutamos. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, tenemos que disfrutar de ser hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo y creemos en su nombre. Y en segundo lugar, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿ha venido sobre vosotros el poder del Espíritu? Muchos pentecostales dirán, si no has tenido ese encuentro y ese acto de hablar en lenguas, etcétera, etcétera, no ha venido sobre ti el Espíritu, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es? Que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu viene a morar en nosotros. Por lo tanto, haya ocurrido algo maravilloso, exterior, espiritual, místico o no, tenemos al Espíritu dentro de nosotros, porque Cristo está con nosotros y nos lo prometió. Voy a enviaros al Espíritu Santo. Así que eso tenemos que recordar. La autoridad que tenemos la utilizamos. La autoridad la utilizamos, la identidad la disfrutamos. Y así experimentaremos el poder de Dios. Así se revela el poder de Dios en nuestra vida. Cuando vemos el dibujito que hay ahí abajo, cuando esto se convierte en una realidad, el Espíritu de Dios surge y se revela y lo experimentamos. Es decir, cuando yo le cedo el trono de mi vida a Cristo, yo me convierto en un servidor de Cristo a los pies del trono y Cristo, que tiene todo poder y autoridad, quita de mi vida a Satanás. No puede entrar. Me asustará, me querrá engañar desde fuera, pero como el trono de mi vida le corresponde a Cristo y Él entonces es el que toma mis decisiones y determinaciones, podremos ver cómo se revela el poder de Dios. Padre, gracias por que tú has querido sentarte en ese trono, Padre, y hemos soltado las riendas de nuestra vida, podemos descansar de que el objetivo, la meta a la que vamos a llegar va a ser buena, va a ser una meta perfecta para nosotros. Gracias, Padre, porque tú obras con tu poder de una forma poderosa y eso parte desde entender nuestra identidad, cambiar nuestra vida y nuestros hábitos y tener esa vida, como hablábamos la semana pasada, que experimenta tu poder. Gracias, Padre, porque podemos cambiar esa vida por una vida espiritual, una vida que no se centre en lo físico, en lo humano, sino que estemos concentrados en aquello que es eterno, aquello que es absoluto, aquello que de verdad determina nuestra vida y vivir. Padre, que podamos ver y experimentar la obra de tu poder todos los días en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.